Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy quería tratar con vosotros el tema de la portería del Barça, que es algo de lo que hablamos en algún otro vídeo hace ya tiempo, pero bueno, más de pasada, comentando algún otro movimiento del mercado, algún otro movimiento en la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada. Pero últimamente hemos tenido varias noticias, varias novedades que implican a jugadoras que juegan en esa posición, y creo que era buena idea pues hacer un poco un resumen de cómo está la situación de la portería de cara al futuro y si yo estoy de acuerdo con la planificación o hubiera hecho las cosas de una forma un tanto diferente. Empezando primero por lo que ya sabemos, lo que digamos así no tiene lugar a dudas, no hay opinión posible en ese sentido. Diría que son tres cosas, que si nada raro, bueno, rarísimo pasa a última hora, pues se van a dar de esa manera. Y es que, por un lado, Cata Coll tiene contrato con el Barça, es la portera titular esta temporada y no hay ninguna noticia, ningún rumor que nos lleve a pensar a que se va a ir en el próximo mercado, por lo tanto la planificación debería de ir en la línea de continuar con ella como titular, al menos sobre el papel. Luego tema de lesiones, bajones de rendimiento, no sabemos lo que va a suceder en el futuro, pero la idea sería esa. En segundo lugar, la salida de Sandra Paños, que la anunció la propia jugadora y el club. O sea, lo dicho, no es un rumor, no es una posibilidad, está aclarado que se va a ir al finalizar esta temporada, que no renovará su contrato. Y la tercera cuestión, tampoco opinable, sino que es una realidad, es que Chelfon hace unos meses se lesionó, de gravedad además, se rompió el ligamento cruzado anterior y uno de los meniscos, y va a estar o está sufriendo esa lesión y por lo tanto estará apartada de los terrenos de juego durante varios meses. Mi sensación es que creo que para el año que viene Chelfon iba a subir al primer equipo, o tenía bastantes papeletas para subir al primer equipo. No sé si como segunda portera, como tercera, como segunda y media, no lo sé, pero creo que iba a formar parte de esa plantilla. De hecho, el otro día, cuento esto como anécdota, no es información del Barça, pero me llamó la atención cuando vi la presentación de la selección catalana, que jugó hace unos días un partido contra Paraguay. El seleccionador, Xavi Llorens, iba pues dando algunas palabras sobre las jugadoras, ¿no? Por qué destacaban, por qué las había convocado, y cuando presentó a Gemma y mencionó alguna de sus virtudes y sus atributos, habló de la hermana. Y vino a decir, no lo dijo con estas palabras, pero vino a decir que la hermana era incluso mejor. O yo entendí el speech un poco de esa manera, ¿no? Porque era la presentación de Gemma, Chelfon no estaba en la lista y fue él quien la mencionó por voluntad propia y dijo pues que era una gran jugadora y que ojito con la hermana, ¿no? Que venía pisando fuerte. Me parece que por potencial es la portera de las que ha estado en el Barça en estos últimos años, tanto en el primer equipo, en el filial, de las que ha rondado el club, que tiene un techo más alto. Luego, lo dicho, la carrera te puede llevar por un lado o por otro y no sabemos dónde vamos a estar cada uno dentro de 10 años, ¿no? Pero me parece que es la que tiene mayor potencial. Pero claro, con esta lesión se cortó un poco pues esa idea, esa planificación que podía haber con ella. Serán, como digo, todas estas noticias y estas circunstancias un poco a la vez. La lesión de Chelfon, Sandra Paños, que ya deja claro que se va del Barça, así que por lo tanto no hay vía de renovación posible. Tampoco creo que el Barça hubiera, no sé, estado dispuesto a hacer lo que fuera para retenerla, ¿no? Decir, bueno, pues la convencemos sí o sí para que se quede. Creo que respetaban su decisión, creo que ella también buscará ser más importante en otro club. Hay que tener en cuenta que hasta este año no es que Sandra Paños jugase un poco en el Barça, es que era la titular indiscutible sin ningún tipo de duda, no había competencia realmente ahí, y tampoco en la selección. Entonces, claro, en los últimos meses han cambiado mucho las cosas para ella y yo creo que buscará tener más protagonismo y sentirse más importante en el campo, en otro club, y por qué no buscar un gran último contrato o penúltimo contrato. Entonces creo que el Barça no iba en esa línea en su oferta, es mi sensación. Con todas estas noticias, además del hecho de que Gemma Font, que no se le puede echar culpa alguna, ha jugado muy poquito esta temporada y creo que en algunos partidos por H o por B pues a lo mejor no tuvo su mejor actuación, me parece que surge otra circunstancia, y es que se pone encima de la mesa el nombre de Ellie Roebuck.
Eli Roebuck tiene que salir del Manchester City, o sea, es evidente, y busca una salida, y yo creo que no solo busca jugar en su futuro club, sino también tener escaparate. Recordemos que ella era internacional con la selección inglesa, creo que era la portera que estaba llamada un poco a suceder a Mary Earps por edad, por talento, por potencial, porque era la titular en el Manchester City hasta el año pasado, no me remonto a 2015, y bueno, y tenía un poco ese rol, y de repente deja de ir convocada porque es que no juega nunca. Luego supimos lo que había sucedido en este último año, me limito a lo deportivo ahora. Entonces, claro, necesita volver a recuperar sensaciones, necesita volver a jugar y necesita que la gente la vea y hable de ella. Y creo que se presenta ahí la oportunidad del Barça, ¿no? De hecho, el medio que dio la noticia de Eli Roebuck vinculándola al Barça fue Sport, a través de María Ticas, y no recuerdo si fue en ese primer artículo donde se da la noticia o en algún coetáneo que salió ese mismo fin de semana, que había sido la propia jugadora o su agente, me da igual, la que le había ofrecido al Barça, ¿no? Y creo que, como digo, que se presenta ahí la oportunidad de poder ficharla. Y Eli Roebuck, pese a lo que ha ocurrido en este último año, por temas de salud, que tampoco voy a profundizar en eso, es una gran portera. Y Eli Roebuck, cuando ha podido demostrarlo y cuando ha tenido continuidad, para mí era la mejor portera inglesa, la que más me gustaba, al menos a mí, a gusto personal, y una de las mejores del mundo. Entonces creo que el Barça ve con buenos ojos esa opción de mercado que se le acaba de presentar. Como además Roebuck no está jugando allí, tampoco creo que pueda exigir lo que le dé la gana, porque no estás en disposición de hacerlo. Entonces, como digo, tenemos a Cata, que en principio seguiría siendo la portera titular. Tenemos a Eli Roebuck, que tal y como adelantabas por hace meses, estaba pues muy cerca de cerrar su fichaje por el Barça, y no sabemos que nada se haya movido en ese sentido. Y ahí quedaría un poco libre la vacante de tercera portera, al menos yo lo analizo de esta forma. ¿Qué pasa? Yo os decía que creía que Chelfon subiría al primer equipo el próximo año. Esa era mi sensación, en la planificación a lo mejor de septiembre, por decirlo así, pero se lesiona. Entonces yo creo que, claro, que ahora no pueden asegurar a ciencia cierta que pueda subir al primer equipo el próximo año, porque tendrá que ir poco a poco, cogiendo minutos, sensaciones, y el primer equipo del Barça ligerito no es. Esa es la realidad. Entonces, justo surge estos días, la publica el diario Ara, la noticia de que Gemma Font habría aceptado renovar por un año. Aquí voy a hacer un paréntesis, y esto lo hago yo a título personal. Yo no quiero convencer a nadie de qué medios tiene que seguir, a qué medios no, simplemente os doy mi opinión y mi sensación por la experiencia de otras ocasiones. No me suelo fiar mucho de las noticias de Ara. Hay unos cuantos artículos en los últimos años que han sido bastante catastrofistas. Se han equivocado ya varias veces, las últimas semanas, meses ha habido varias meteduras de pata. No voy a mencionar al periodista, no pasa nada, sucedió, ya está. Pero suelo coger las noticias con pinzas. ¿Qué pasa? Que cuando vi este titular no me chocó, no es que dijera, uy, imposible, suena rarísimo, sino que me tenía sentido. Entonces yo os comento la noticia y ya cada uno le da la credibilidad que considere pertinente. La noticia en cuestión decía que Gemma Font, como digo, habría aceptado renovar una temporada más, pese a tener ofertas mejores de otros equipos, pero que bueno, habría priorizado seguir en el Barça. Yo interpreté esto como que por un año más, lo que denota que no es un plan a medio o largo plazo, no le están dando confianza de cara a futuro, aceptaría ese rol en el Barça y seguramente a partir de ahí ya cerraría su etapa en el Barcelona y digamos que su hermana cogería el testigo si todo se da como debería darse. Esa es la sensación que yo me he llevado. Sé que hay gente que ha entendido que no, que supone que lo de Roebuck se cayó, ya está, no va a venir ella ni va a venir nadie, es Gemma la que ocupa la posición de segunda portera y se va a quedar ahí. Podría ser, o sea, imposible no es y no tenemos una seguridad de que no vaya a suceder así. Yo no lo interpreté de esa forma. Creo que con la lesión de Chell alguien tenía que ocupar el lugar de tercera portera. En los últimos años el Barça suele tener 3 porteras en el primer equipo, lo estamos viendo, y bueno, pues no vas a fichar a otra de fuera, entonces le proponen a Gemma quedarse y quizás ella, pues por seguir en casa y por seguir en su club, lo acepta. A mí me da más pena por ella que por el Barça, eso desde luego, porque siempre he dicho que creo que es una buena portera,
que en otro equipo podría ser más importante. El Barça es el Barça, tiene la competencia que tiene, se te presentan además oportunidades de mercado como la de Roebuck y bueno, pues acabas teniendo una propuesta que a mi modo de ver deportivamente no es muy ambiciosa y económicamente diría que tampoco, porque por una cuestión de lógica no va a ser la que más cobre de la plantilla ni de las que más, eso es evidente. De hecho, creo que está claro que debe ser, no sé si la que menos, pero que está entre las que menos cobra, eso fijo. Entonces, claro, no me parece, pues como digo, que sea una gran propuesta para ella, pero oye, si la analiza de otra manera y le da prioridad a seguir en el Barça una temporada más en su casa y tal, pues oye, pues ya está, es su decisión, ¿no? Faltaría más su carrera. Yo no lo hubiera hecho así. Yo soy partidaria de tener 2 porteras en el primer equipo. Habrá gente que piense que esto es ridículo, que es una locura, súper respetable. Yo tendría 2 porteras en el primer equipo, 2 buenas porteras, como sería el caso de Cata y de Roebuck, por ejemplo. Digo este nombre porque es el que ha vinculado al Barça, no voy a decir Meriers porque no va a venir. Y la tercera portera sería la del filial. Lo normal en una temporada normal sin cruzados de por medio, estas historias, es que Cata y Roebuck, o quien fuera esa segunda portera, se repartan el 99% de minutos, porque es lo lógico. Entonces la tercera portera realmente va a jugar entre poco y nada, siendo así muy bruta. Por lo tanto, creo que le dejaría ese puesto a la del filial. A poder ser, claro, la confianza estaba más bien en Chelfón. Ha coincidido mal, por eso creo que han pensado que darle un año más a Gemma era lo que más encajaba para luego hacer esa transición con su propia hermana. Pero bueno, yo tendría 2 porteras en el primer equipo y la tercera, como digo, sería del B. El Barça tiene problemas de fichas, no tanto por el número de fichas, sino porque cuesta inscribir a jugadoras por tema del fair play, ya lo sabemos. Sabéis, como siempre, un tema de fair play, no presupuesto. El presupuesto no es bajo, Laporta no le quita nada, no les están robando. Es un problema de fair play que hay en España, solamente, siendo así muy generalista, en España, y que al Barça le afecta especialmente porque atraviesa la situación que atraviesa. Entonces yo tendría 2 porteras. Veo que no es la idea del Barça, porque todos estos últimos años pasados, al menos desde que yo sigo el equipo, tienen 3 porteras y prefieren tener 3 porteras. Pues oye, pues ya está, pues así lo han decidido. En conclusión, mi sensación con la planificación del año que viene era que Gemma no renovara, que Sandra Paños se fuera, que Chelfón subiera al primer equipo y puedo poner con un interrogante lo de Roebuck, porque no sé si habrían decidido ir al mercado a fichar o no. Pero un poco la idea inicial creo que habría sido esa. Con lesiones, con salidas confirmadas, oportunidades de mercado y demás, creo que el escenario actual será Cata primera portera, por lo menos sobre el papel, como decía antes, que vendrá Roebuck. Creo que eso no se ha caído, o, bueno, espero que no, porque la verdad, si es por el tema médico, no me parecería correcto. Ella ha dicho que está bien, que ya lo ha superado, le harán todas las pruebas habidas y por haber, se pasa un control médico para asegurar un fichaje, entonces si eso sale bien, yo no lo tocaría, y creo que como tercera opción, si finalmente acepta, renovaría Gemma Font por una temporada más. Esa creo que es la planificación a la que vamos encaminados. Esto es el Barça, el mercado puede dar muchas vueltas, a lo mejor esto está hoy así y mañana hay un giro inesperado, pero es como yo lo he interpretado. Como siempre os digo, vosotros me dejáis en comentarios cómo lo veis, si coincidís conmigo, si creéis que será así, si no os gusta esta idea, si hubierais hecho las cosas de una forma muy distinta, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.